Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy estaremos con el profesor Philip Silverstone, quien es el autor del libro Los Muertos Vivientes, la historia natural de 4 lirios amazónicos del suroccidente colombiano. Profesor, en el libro se habla de 4 lirios amazónicos. ¿Cómo llegan estos lirios al suroccidente colombiano? Realmente no se conoce bien la historia de la dispersión de estos. Seguramente se originaron en América del Sur y desde acá se dispersaron hacia América Central. Y hay varias especies de Amazonia en valles interandinos como este valle, y hay especies en la costa pacífica. Yo creo que pueden haber sido dispersados por aves en muchos casos. También es posible que el grupo se originó antes de la orogenia o producción de montañas que produjo la parte norte de los Andes. Es muy posible que estaban en toda esa zona, se levantaron las montañas, crearon una barrera de distribución geográfica, aislaron poblaciones de aquí y aquí y produjeron diferentes especies. ¿En qué tipo de ecosistemas viven este tipo de plantas? De los 4, 3 de ellas viven en bosque seco tropical. El Plagiaulerium horsmani y Eucharis calcana, Eucharis bonplandi. La otra especie, Eucharis sandri, vive en una especie de ecosistema mucho más húmedo en la costa pacífica, Chocó biogeográfico, cerca de Buenaventura, está en Gorgona, en toda la parte pacífica del valle y probablemente llega al Chocó también y al Cauca, en la parte pacífica, pero no es común. Este libro tiene 4 capítulos. Cuéntenos un poquito sobre cuáles son los temas que se desarrollan en cada uno de ellos. El primer capítulo, una comparación entre las 4 especies que estudié, una tabla con muchas características comparando, y hay una clave a la identificación de todas las especies de eucarias que están en esta parte del país y todos los géneros de Amaridaceae que están aquí en la parte occidental de Colombia. Y el segundo capítulo es sobre fenología. Fenología es el estudio de fenómenos que vuelven a ocurrir en la naturaleza, como la floración, la fructificación, la producción de hojas. Y el tercer capítulo es sobre la polinización y también la supervivencia. ¿Cuáles animales polinizan estas flores? Y el último y cuarto capítulo es sobre la dispersión. Tengo unas hipótesis. Por ejemplo, esta semilla imita a un fruto y es un engaño, puro engaño. Y viene una ave y cree que es un fruto y lo traga, pero no es un fruto, es una semilla. Y va y defeca y dispersa la semilla. Esto en Eucharis bonplandi, esto es bonplandi, y también en calcana, que es semejante. Hay otra especie, Eucharis sandri, que yo creo es una idea que fue sugerida a mí por un profesor de Buenaventura, Robertulio González. Y Robertulio observó en el campo que Eucharis sandri crece usualmente cerca de quebradas. Y como parte normal de su desarrollo, cuando los frutos están, antes de madurarse, el pedúnculo se inclina, se encorva hacia abajo, lo que no sucede en las otras especies. Y está colgándose así el fruto, después se abre el fruto y se caen las semillas al agua. Entonces él cree que son dispersadas por el agua, además flotan en el agua y tienen una capa esponjosa dentro de las semillas. Profesor, durante 9 años usted ha estado realizando estudios sobre este tipo de plantas. Cuéntenos cuál es la motivación de esta investigación. Pues yo encontré Eucharis calcana, que es la especie que más estudié,
en el año 1987 era nueva para la ciencia y supe que si una especie es nueva para la ciencia nunca se ha estudiado. Todo lo de su biología es nueva información. Entonces decidí comenzar a estudiar su fenología, o sea, cuándo produce sus hojas, sus flores, sus frutos, cuándo pierde sus hojas. ¿Cuál es la relación entre esos eventos, el patrón de épocas secas, épocas lluviosas? ¿Cuáles son los animales que polinizan las flores? ¿Cuáles son los animales que dispersan las semillas? En 1987 fue cuando hizo el descubrimiento de esta especie. Cuéntenos un poco sobre ese proceso de descubrimiento. Un colega, Jorge Ramos, y yo conseguimos financiación de Ecociencias para un proyecto de la flora relictual del Valle Geográfico del río Cauca. Es decir, cuáles especies todavía se encuentran en estas manchitas de bosque que todavía sobreviven, y estudiamos unos 34 bosquecitos y guaduales y madreviejas. Y durante un viaje en una de esas salidas encontramos esta especie que yo supe la familia y mandé un duplicado seco muerto a un especialista, Alan Miro, en la Florida, y él reconoció que era nueva para la ciencia. Él lo describió en 89 y puso el nombre Eucharis caucana porque es del Valle del Cauca. Los sueños de Yayo, vivencias de Buenaventura. Autor Francisco Pineda. Inevitablemente, como aquellas bandadas de palomas que regresaban del vergel, infinidad de memorias, recuerdos, regresan en el libro de Francisco Pineda Polo como un ejercicio de resistencia ante el olvido. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Bambucos, pasillo y son. Autora Mónica Gallego. El trabajo de la arpista Mónica Gallego en este libro es muy importante porque amplía el repertorio de música latinoamericana para arpa. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesor, ¿cuáles son los factores que amenazan estas plantas y que hacen que estén en vía de extinción? Pues el mayor factor es destrucción de hábitat. En extinción de animales y de plantas, destrucción de hábitat. Y aquí en este valle, esto era lleno de bosque y de humedales, guaduales. Inclusive hay un botánico norteamericano, Isaac Holton, que estuvo en el municipio de Zarzal en 1853. Y él cuenta, hay una loma que se llama Cara de Perro. Y Holton se subió a Cara de Perro y miró hacia el sur. Era puro bosque hasta el horizonte. Eso en 1853. Usted hace eso hoy en día y no hay bosque, es puro caña casi hasta el horizonte. También hay otros factores, porque cuando unas especies están confinadas a unas pequeñas manchas, hay una tendencia a perder aves frugívoros, porque esas manchas no tienen suficientes frutos, no tienen suficientes recursos para sostener la población de esas aves, entonces las aves se migran, van a otra parte y la planta pierde sus dispersores. Otro factor que es endogamia. Población muy pequeña, pocos individuos, todos son parientes y eso causa endogamia, causa problemas genéticos. Poca variación, se reduce la variabilidad de la genética de la población y eso no es bueno. Profesor, en caso de que desaparezcan este tipo de plantas, ¿cuáles serían las consecuencias del entorno, del ecosistema donde se encuentran? En este caso la fruta no es comestible, pero en otros casos puede ser y eso reduce el suministro de alimentos para aves. En este caso la planta sí es polinizada por insectos y esos insectos pierden una fuente de néctar, pierden una fuente de polen, que en un ecosistema con pocos vínculos, con pocas especies que quedan puede ser importante para un insecto determinado. Y esos insectos no son como los insectos comunes aquí. Hay insectos muy escasos y casi extintos. Estudiamos los polinizadores de Eucaris calcana y muchos son círfidos. Son moscas bonitas, moscas buenas, que visitan flores y a veces mimetizan abejas. Y esas moscas, algunas que encontramos son nuevas para la ciencia. Profesor, háblenos un poquito sobre cuál es la función o la labor que cumple el herbario de la Universidad del Valle en la conservación de este tipo de plantas. Un herbario es una fuente de información, como si fuera una biblioteca, en vez de libros tiene plantas. Y la información tiene varios usos. El principal es identificar las plantas. Una persona viene, tengo esta planta, ¿cómo se llama? ¿Por qué quieres saber cómo se llama? Porque ese nombre vincula la planta con mucha información sobre los usos de la planta, las propiedades de la planta. Entonces, podemos comparar con especies que ya tenemos en herbarios secos y dice esto es tal. Entonces, mirando la etiqueta, en la etiqueta hay mucha información, sobre todo de dónde viene, la distribución geográfica de la especie, también la altura en que se encuentra y también cuándo produce sus flores, cuándo produce sus frutos y si es común o escaso. Y en cuanto a la conservación, eso ayuda a tomar decisiones sobre preservar o proteger esta especie o si no hay ningún
problema de la especie es común, no necesita ninguna protección. También, si existe la idea de reforestar, el herbario tiene registros viejos y si, por ejemplo, hay una loma y no hay ninguna vegetación, eso le dice qué estaba antes, cuáles árboles estaban antes cuando eso era bosque y se puede tratar de reforestar con esos árboles o reforestar con pioneros y después poner los árboles ahí para restaurar el ecosistema anterior. Pero primero hay que saber qué estaba ahí para restaurarlo. También los especímenes son una fuente de polen, para gente que quiere estudiar el polen. Son una fuente de ADN, aunque dañado, pero se puede sacar ADN. Y también las etiquetas frecuentemente tienen información sobre los usos, nombres vulgares y usos de esas plantas. Y también cuáles animales, cuáles insectos están visitando las flores. La gente realmente debe pensar en el valor de estas plantas, no tanto económico, sino un valor más bien estético de estas plantas, porque piense en esto, el hombre no se evolucionó en una ciudad lleno de edificios rascacielos y de carros y de mucha bulla. El hombre se evolucionó en un ambiente natural, con bosque, con árboles, con animales, con muchas plantas, y básicamente es un medio original. Y el hombre, yo creo que se siente incómodo en un ambiente puramente urbano, sin nada verde a la vista. Yo creo que se debe tener en cuenta que aun cuando esto sí tiene valor ornamental y valor medicinal, vale la pena preservar estos animales, estas plantas, porque ha habido en la historia de la vida 5 extinciones en masa. La última fue cuando se extinguieron los dinosaurios, cuando se cree, y hay mucha evidencia que respalda eso, que una meteorita se chocó con la Tierra hace 65 millones de años. Murieron muchos animales y plantas. Pero el hombre está haciendo la misma cosa ahora. No es algo natural, es artificial. Simplemente en su afán de conseguir más plata, está destruyendo el hábitat. Y todos estos animales, todas estas plantas, ecosistemas interesantes, los está destruyendo. Entonces yo diría que vale la pena pensar en el valor de simplemente tratar de preservar todas estas plantas y animales. El Thor Raven era el presidente del Jardín Botánico de Missouri, y él propuso en un discurso en el año 1999 en un congreso mundial salvar todas las especies de plantas del mundo. Porque él dice que si no hacemos nada, para el año 2100 ya probablemente 2/3 de las plantas del mundo estará extintas. Queda mucho tiempo hasta 2100. Entonces, él dice, ¿por qué no tratamos de hacer un gran esfuerzo para salvar todas esas especies de plantas en vez de destruirlas? Y uno no sabe los usos que pueden tener, usos medicinales, usos alimenticios, además de ser muy ornamentales. Entonces, esa es la idea de este libro, ese mensaje, conservar la naturaleza. La conclusión de esto, de los muertos vivientes, es que la única manera de salvar sus especies de la extinción es cultivo ex situ. Si no se puede conservar el hábitat, por lo menos siembran semillas en jardín botánico, de jardines particulares, preservarlos ex situ, a salvar los muertos vivientes. ¿Cómo representar los orígenes de una nación civilizada? Colombia en la Exposición Histórico-Americana de Madrid, 1892. Autora Carmen Cecilia Muñoz.
En esta oportunidad nos centraremos en la exposición histórico-americana, cuyo objetivo era dar una idea del estado de progreso y civilización en que se encontraban los indígenas antes de la llegada de los españoles. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El péndulo, la espiral y el holograma. Autora Estela Valencia. Se apoya en Paul Ricoeur para intentar un acercamiento a las prácticas institucionales como acciones humanas y como juegos de lenguaje mediadas por la referencia, el diálogo y la reflexión. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo nací en Chicago, en Estados Unidos. Llevo 32 años aquí continuamente. Vine por primera vez cuando era estudiante de posgrado en el año 1966. En aquella época estudiaba ranas y más tarde cambié a la botánica. Desde 82 trabajo aquí continuamente. El primer viaje fue en 66 y vine porque estaba estudiando unas ranas venenosas y hay más especies de esas ranas en Colombia que en cualquier otro país. Entonces vine acá para estudiarlas, descubrí algunas especies nuevas y publiqué una revisión de todo el género más tarde. Y encontré que en aquella época había mucho hábitat, mucho bosque todavía. Más tarde comenzaron a destruirlo. Bueno, yo digo que vi la luz, ¿no? Eso fue en 1980 más o menos que hice el cambio definitivo. Que decidí que me gustaban más las plantas y además las personas que estudian herpetología generalmente tienden a ser demasiado agresivos y los botánicos generalmente son más relajados, más calmados, más pacíficos, entonces me gustaba ese campo más. Conseguí un puesto aquí por medio de un amigo que había sido mi ayudante de campo. Yo le ayudé a conseguir un puesto aquí. Después hubo un puesto abierto aquí de herpetólogo y se comunicó conmigo, yo vine.
y eso fue en el año 79. Después renuncié y volví a California y volví como botánico. Colombia tiene mayor biodiversidad que cualquier otro país en el mundo. Tal vez Brasil puede ser un poco más en plantas, pero en aves Colombia primero, en ranas, etc. Entonces por eso me quedé, es un paraíso para un botánico. Yo soy profesor titular del Departamento de Biología, dicto diferentes cursos y soy director del herbario. Es un edificio de 733 metros cuadrados con 400 metros para la colección, que es la mejor infraestructura de cualquier herbario en Colombia. No es la más grande, pero es la mejor infraestructura. Es como una biblioteca, pero no tiene libros, tiene plantas. Y las plantas no están vivas, están muertas, pero hay mucha información en esos ejemplares muertos. Sirve para identificación por comparación. Y también en la etiqueta hay mucha información, sobre todo de dónde vino, en cuál fecha colectó, en cuál fecha tiene sus flores, sus frutos. Y si hay muy pocos en el herbario, solo uno, eso indica que es escaso. Si hay muchos, que es común, lo que ayuda a tomar decisiones sobre conservación. También tiene información sobre usos y nombres vulgares. Es muy importante porque la mayoría de las universidades por acá son privadas y la gente común y corriente no puede pagar la matrícula. Esto sirve para educar gente que puede ser brillante y eso es muy importante para el país. Un país que no educa a sus jóvenes está perdido.